Saludos, espero que se encuentren bien. Como había dicho, ¿verdad? Vamos ahora con la presentación sobre ya las posturas teóricas de Adler, ¿no? No voy a entrar en la minucia, por ejemplo, de qué implicaciones tiene si tú eres el hermano mayor, el menor, etcétera, y esas cosas que usualmente se dicen de Adler, sino en cuáles son los principales conceptos que guían su ideas sobre la personalidad, sobre el individuo, etcétera. Que en términos generales, eh, la manera en que Adler va a mirar al individuo y por tanto a la personalidad va a ser en relación con la sociedad. ¿Ok? Y va a estar bien claro que ese individuo se encuentra en un mundo social eh, y que va a ser la relación que tenga ese individuo con la sociedad lo que va a permitir o no que enferme de neurosis, ¿no? Va a ver más adelante, pero por ejemplo, un complejo de superioridad es precisamente el querer avanzar, pero querer hacerlo solo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y digamos, la realización o la superación del individuo siempre implica, de alguna manera, una relación armoniosa o una relación de tratar de mejorar la sociedad también. Así que van de la mano. Eso es lo primero. Lo dije en la presentación anterior, me parece importantísimo resaltar, porque esto me parece que en la teoría de Adler es eh, lo más que debemos quedarnos con eso. Eh, en términos generales, ¿verdad? ¿Cuál es la concepción que tiene Adler del humano? ¿Cómo se configura? ¿Qué es lo que mueve? ¿Cómo es que llegamos a ser lo que somos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Todas esas preguntas tienen la misma respuesta, ¿verdad? El corazón teórico de Adler tiene que ver con un movimiento que va de lo menos a lo más, de lo inferior del imperfecto a lo superior a lo perfecto. ¿Ok? Y Adler va a decir que eso, que va a ver en los próximos slides, que se llama la ley del movimiento, eh, él lo basa en la evolución, ¿verdad? Como concepto, obviamente tomado de la biología, pero eh, traspasado, ¿verdad? O trasladado, disculpen, a lo psíquico y a la sociedad. Leo una cita del texto de Adler. Nuestra psicología individual se coloca decididamente en el terreno de la evolución. Véase el ya citado estudio sobre la minusvalía orgánica, ¿no? El texto que habíamos dicho que él escribió. Y a la luz de ella considera todo anhelo humano como una tendencia hacia la perfección. El impulso vital está ligado de un modo irreductible, tanto física como psíquicamente, a dicha tendencia. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, todo nuestro desarrollo, nuestra maduración, todo lo que somos, llegamos a ser y a hacer, tiene que ver con esa búsqueda de la perfección, esa tendencia, ese movimiento a la perfección. ¿Se recuerdan? Aquí vamos viendo varios de los elementos que les había dicho, ¿no? El reduccionismo biológico, el progreso, etcétera, están aquí de manera evidente. Es curioso, ¿verdad? Me parece importantísimo plantear que la idea que tiene Adler de la evolución esta que está aquí, que es una manera lineal, ¿no? De lo menos a lo más, como si la evolución se tratara de eso. ¿Verdad? Y me parece fundamental cuestionar de entrada los fundamentos de Adler, porque es una mirada muy lineal donde se llega a la perfección, ni siquiera es a lo más complejo, a lo nuevo, sino a la perfección. Y la perfección no es una categoría biológica. En la evolución no hay perfección. En la evolución hay complejidad, hay diferencia, ¿verdad? Hay minucia, pero no perfección, ¿no? Además de que, como les puse en esto, ¿verdad? La evolución no es lineal. La evolución es un proceso eh, que tiene muchas ramificaciones, ¿verdad? Y que en el fondo es azaroso, ¿ok? Por ejemplo, de un mismo ancestro, eh, tenemos dos especies
que ahora mismo han subsistido, ¿verdad? Que todavía existen, que se han podido reproducir, mantenerse, pero, ¿verdad? En nuestro lado hay un montón de especies que no han subsistido. Y las razones no es porque sean perfectos o sean imperfectos o sean más perfectos, es por muchas razones, por razones ambientales, obviamente, es la evolución. En la evolución, una especie que no pueda adaptarse a su ambiente no lo va a lograr, pero también por rivalidades entre especies, en las que son coetáneas, ¿no? Es decir, hay un montón de elementos y no es simplemente una línea. El trayecto es mucho más complejo y mucho más azaroso también. Además de que lo dije la vez pasada, que el ser humano, Homo sapiens sapiens, haya sido producto de todas estas mutaciones y reproducciones, ¿no? Sí, puede que nos haga más complejos, eh, pero lo mismo pasó con los pájaros, lo mismo pasó con otras especies, ¿no? Eh, y lo que hace es que se aumenta complejidad de acuerdo a las mutaciones, etcétera, pero no se llega a la perfección. Y esa supuesta perfección siempre va a tener que ver con el contexto, ¿ok? Y yo creo que al revés, ¿no? Lo dije la vez pasada, ningún otro animal, somos el animal menos perfecto, porque ningún otro animal amenaza su ecosistema y el de todos los demás. Por si les interesa, les puse, ¿verdad?, a conocer que eso de la selección natural, cómo funciona la evolución, obviamente en términos bien básicos, les puse este link, lo pueden escribir, ¿verdad? O si no, buscar ese nombre en YouTube. Es un episodio de la serie Cosmos, ¿verdad? Y pueden ver el episodio completo, está completo en español, si no, del minuto 9 al 14 y medio, para que vean que realmente no es un proceso lineal, ni casi un destino, ni nada por el estilo, sino que el azar el que está involucrado ahí, azar tanto ecológico, climático, como genético, ¿verdad? En el caso de nosotros le añadimos lo histórico, así que los invito a que lo vean. Dejando un poco la crítica al lado, ¿verdad? Porque todo esto que le estoy cuestionando sobre la evolución, esa manera de ver la evolución como lineal, ¿verdad? Una crítica que yo le estoy haciendo a Adler, disculpen. Eh, Adler sí parte de que hay una ley de movimiento, ¿verdad? Y de que todo va de menos a más, de algo inferior a algo superior, de algo menos perfecto o imperfecto a algo perfecto, ¿verdad? Y él dice eh, que, digamos, el motor de todo eso es lo que él llama un sentimiento de inferioridad. Y él lo justifica, ¿no? Dice que en su psicología individual el sentimiento de inferioridad, la tendencia hacia la superación y el sentimiento de comunidad son los pilares básicos de la investigación psicológica individual. Si se fijan, él va del menos al más, donde lo social, ¿verdad? La comunidad va a ser más que el individuo. ¿Ok? Pero si se fijan, una mirada muy yoica, es muy desde, precisamente, desde si yo soy poco, si yo soy mucho, cuánto puedo hacer, etcétera, ¿no? Em, eh, esta ley de movimiento eh, se va a chocar con lo que ocurre en la vida de la persona. Y la persona va a decidir, ¿verdad? O va a poder hacer unas cosas eh, y eso se va a constituir en un estilo de vida. ¿Sí? Así que le está diciendo que primero tenemos un sentimiento de inferioridad que empuja al movimiento y eso se va a encontrar con obstáculos, ¿no? La manera en que esa tendencia enfrenta los obstáculos, los recursos, los mecanismos, la manera en que pensamos, la manera en que logramos afrontar eso, se va a convertir en un estilo de vida. Para Adler, el estilo de vida es la personalidad. Eh,
y obviamente todo lo que nosotros hacemos, ese estilo de vida va a ser nuestra manera de intentar, ¿verdad? O la manera en que se muestra esa meta de la superioridad o la perfección, que es lo que está en el fondo de todo esto para Adler, ¿no? Y él lo justifica, él dice, si este deseo de esforzarse no fuera innato en el organismo, ninguna forma de vida podría preservarse. La meta por dominar el ambiente en un estilo superior, que podríamos llamar la lucha por la perfección, disculpen, naturalmente también caracteriza el desarrollo del hombre. Es decir, estoy usando otra vez una metáfora biológica para justificar una meta social, una meta psicológica. Eh, pero lo interesante es eh, que hay algo de esto que yo creo que amerita ser pensado también, en el sentido de que siempre que hacemos algo, siempre que tenemos un anhelo o un deseo, es porque algo nos falta. Si no nos faltara nada, no nos moveríamos, ¿no? Y si tengo hambre es porque me falta algo, ¿no? Si tengo deseos, porque me falta algo, ¿no? Eh, así que, más allá de la cuestión evolutiva, me parece que es algo que vale la pena pensarse. ¿Sí? Pero como ven, él tiene como meta la dominación, la superioridad, ¿verdad? Y la... Entonces, ¿qué ocurre? El sentimiento de inferioridad es natural. Y piénselo, o sea, nacemos como indefensos, nacemos dependientes, no podemos caminar hasta el año casi, eh, no podemos hablar, dependemos absolutamente de estas otras personas y de este medio. eh, es decir, nacemos desvalidos, nacemos desamparados, ¿no? Y en ese sentido nacemos eh, con un desvalimiento que se puede sentir como inferioridad. Por eso los niños quieren ser como sus padres, ¿verdad? No podemos hacer cosas que queremos hacer todavía. Es decir, que para Adler es inevitable que desde el inicio de la vida esté un sentimiento de inferioridad. Sin embargo, el sentimiento de inferioridad para Adler lo que hace es empujar a que te superes, ¿no? A que logres algo mejor. Si ese sentimiento de inferioridad eh, es muy intenso y se queda, por decirlo de alguna manera, atascado, ¿ok? En la prepotencia o en la impotencia absoluta, pasa de ser un sentimiento de inferioridad a ser un complejo de inferioridad. Y por ejemplo, cuando una persona evita los enfrentamientos, evita los retos, evita salir de su comfort zone, ¿verdad? Todo le angustia, pues precisamente está preso de ese complejo de inferioridad, y que lo que implica es que hay un sentimiento de inferioridad ahí exacerbado, incrementado, del que él no se ve salida. Obviamente para Adler el sentimiento de inferioridad no es patológico, el complejo de inferioridad sí. ¿Sí? Una persona que tiene un complejo de inferioridad va a estar afectado en su comportamiento, en sus relaciones, en su sentir, en su pensar, etc. El complejo de superioridad también va a ser una manera patológica, ¿verdad? Eh, del sujeto. ¿Por qué? Porque va a tratar todo el tiempo de disimular su inferioridad, su complejo de inferioridad, ese sentimiento exacerbado, pero haciendo como que es superior. Por ejemplo, yo no me voy a mezclar con esa gente porque yo no voy a degradarme, ¿verdad? Si yo quisiera, podría hacerlo, ¿verdad? Pero eso está beneath me, ¿no? Eso está por debajo de mí, etcétera, ¿no? Entonces, con esa superioridad, esa pedantería aparente, lo que hace es exacerbando o manteniendo en reserva su sentimiento, su complejo de inferioridad o su sentimiento extremo de inferioridad. eh, y realmente no una superioridad genuina. Otra forma de complejo de superioridad es cuando efectivamente puede que tengas talento, puede que tú puedas hacer cosas, pero lo haces solo, te aíslas para hacer esas cosas. ¿Ok? Quizás tú eres un virtuoso, pero nadie sabe que tú tocas guitarra o piano o lo que sea y te aíslas, ¿no? O lo haces de alguna manera donde la comunidad, la sociedad queda fuera. Eh,
Eh, y en ese caso es que se convierte en patológico, ¿no? Esos complejos es cuando son patológicos. Si estos problemas de la vida y esta inhabilidad a afrontarlos son muy fuertes para el sujeto, pues eh, ahí el sujeto enferma, lo que Freud le llama neurosis, ¿verdad? Y lo que se llamaba neurosis en la época, ¿no? O sea, vida dominada por la angustia es lo que ocurre en estos complejos. Así que el sentimiento de inferioridad no es patológico, los complejos sí. ¿Ok? Eh, y obviamente la neurosis no es otra cosa que tratar de esconderse, de no afrontar ese sentimiento de inferioridad de una manera adecuada y alejada de la sociedad, ¿verdad? Pero sin embargo el síntoma te expresa el estilo de vida, es decir, habla de la personalidad. ¿Sí? Para poder trabajar todo esto, para poder entender todo esto, Adler va a decir que eh, este estilo de vida, esta manera de afrontar, tiene que ver con los fenómenos de la infancia, tiene que ver con la imagen que se hace, con las expectativas que se pone desde la infancia, y que para poder trabajarlo, lo que hay que hacer entonces es eh, indagar eso y fortalecer los sentimientos de comunidad si el sujeto había quedado aislado o había pensado que lo tenía que hacerlo solo. Algo tan sencillo como que, ¿por qué lo estás haciendo todo solo? ¿No? ¿Por qué no puedes contar con los demás? ¿Qué pasa? ¿No? O simplemente descubrir las opiniones equivocadas, es decir, ¿por qué estás pensando que sé yo, que no eres inteligente? ¿No? Se me ocurre, ¿no? Con una persona que probablemente lo ha demostrado, ¿no? Esas serían maneras de un poco tratar de esclarecer esa dimensión patológica y tratar de transformar un poco esa posición, ese estilo. Un poco porque nunca se cambia totalmente, ¿no? Así que, en términos más detallados, él va a decir que se debe trabajar con la comprensión de los recuerdos de la infancia. Hay que también, porque él dice que va a ser importante, ver cuál es el orden en la sucesión de hermanos, si es que tiene hermanos o si es hijo único. ¿Por qué? Porque eso va a determinar su relación con los demás, eso va a determinar su superioridad, su inferioridad, etcétera. Y él dice que hay unos rasgos prototípicos de los menores, los del medio, los mayores, ¿no? Él dice que hay que investigar en esos pacientes o en esas personas cuáles son sus sueños o sus fantasías diurnas, es decir, con qué piensan, con qué anhelan, ¿no? Eh, y las faltas infantiles, de qué carecieron, qué ocurrió. Si eso que está ocurriendo ocurrió después de un evento, ¿qué pasó con ese evento? ¿Qué es lo que está diciendo Adler? Adler está diciendo, para poder entender la personalidad y cómo se ha desarrollado esa personalidad, hay que estar pendiente de qué fue lo que pasó y cómo fue que esa persona o ese sujeto, ese individuo, se construyó lo que él puede hacer y con quién cuenta, ¿verdad? ¿Cómo está relacionado? ¿Ok? ¿Por qué? Porque probablemente lo que ha pasado es que esos eventos, esos pensamientos, esas ideas erróneas han, han sido un obstáculo demasiado fuerte para su ley de movimiento y no le han permitido tener una armonía consigo mismo o con el ambiente. ¿Ok? Para, eh, para Adler, aunque quizás el sujeto de entrada no sabe lo que le está pasando, sí, en la medida en que puede tomar conciencia de eso, puede evolucionar, puede transformar y ser un sujeto más armónico. Es decir, poder cambiar y pensar de manera distinta, sentir de manera distinta. Entonces, por último, ¿verdad? En términos de la concepción de Adler del ser humano, él va a decir que en términos de los problemas fundamentales, es decir, aquello que van a ser los obstáculos o las dificultades, va a ser el amor con los demás, es decir, cómo yo me relaciono socialmente. Ahí es que se va a poner a prueba lo que yo puedo, lo que no puedo y cómo pienso al respecto. Obviamente la sexualidad y el trabajo, es decir, lo que yo logro producir. ¿Ok? eh, es la manera en que yo logre afrontar esas cosas que se va a formar mi personalidad, mi estilo de vida. ¿Ok? Obviamente todo eso en función de
una ley de movimiento, ¿verdad? Que va del menos al más, ¿ok? Y un más que, porque yo puedo ser Albert Einstein, yo puedo ser LeBron, yo puedo ser Bach, Beethoven, yo puedo ser la persona más talentosa del mundo, pero para él, si el individuo no logra insertarse y querer transformar, perfeccionar también eso social, eh, no va a lograr esa perfección, esa superioridad. Así que tenemos que el sujeto tiene que enfrentar todas estas dificultades, pero hacerlo no solo, sino inserto en un mundo social. ¿Ok? Solo de esa manera puede atisbar la perfección. Y si en algún momento hay un impasse muy grande, pues ahí es que el sujeto enferma. ¿Ok? Así que cuando miremos desde la perspectiva de Adler, vamos a tratar de mirar todas estas dificultades posibles y la relación entre el individuo y la sociedad. Bueno, yo creo que eso es suficiente. ¿Duda o pregunta? Obviamente esto es complementario a la lectura. ¿Duda o pregunta en el foro o me escriben un email?